Ya que tenemos toda la parte para registrar usuarios y ya podemos tener registros de usuarios en la base de datos, vamos a hacer lo que es el login y luego vamos a continuar acá con el módulo de usuarios en la parte de crear lista de usuarios y buscar usuarios. Entonces vamos a hacer lo que es, como les repito, el login o inicio de sesión a nuestro sistema. Entonces vamos a ir a la vista del login, que recordemos pues que esa ya la tenemos, sería este pequeño formulario. Vamos a nuestro editor de código, vamos a cerrar este archivo o lo vamos a dejar abierto mejor para ir copiando algunas partes que vamos a utilizar. Entonces esta que dice user-new-view.php lo vamos a cerrar y lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta vistas y abrir el archivo que se llama login.php, que este es el formulario de login que tenemos acá en pantalla. En esta vista lo que vamos a hacer primero es verificar que aquí en el action lo vamos a dejar vacío para que al enviar el formulario envíe los datos pues a este mismo archivo. Entonces el método que vamos a utilizar es post. Entonces nos fijamos que acá diga post o tener este valor en el atributo method. El autocomplete pues recordemos que es opcional. Luego de esto, como vamos a enviar los datos a este mismo archivo, lo que vamos a hacer es acá abajo, antes de cerrar lo que es el form, colocar un código PHP que nos permita identificar si hemos enviado el formulario o no. Primero vamos a abrir código PHP. Acá me he equivocado. Tiene que ser símbolo de interrogación. Y vamos a cerrarlo también acá. Dentro de el código PHP lo que vamos a colocar es una condicional simple para identificar si hemos enviado o no lo que es el formulario. Lo vamos a hacer utilizando pues las variables post, ya que este formulario lo estamos enviando mediante el método post y tenemos dos inputs. Entonces vamos a identificar si hemos enviado o hemos llenado estos dos campos y lo vamos a hacer utilizando lo que es iset. Con iset vamos a verificar si la variable viene definida. Entonces vamos a colocar aquí símbolo dólar y un bajo post. Abrimos, cerramos corchetes, abrimos, cerramos comillas simples. El primer parámetro que enviamos o el input es el de el usuario, que se llama login-usuario. Simplemente lo copiamos y lo pegamos acá. Esto mismo vamos a hacer para la contraseña. Vamos a copiarlo y aquí le vamos a colocar el operador i. Luego vamos a colocar el de la clave, que sería login-clave, y lo modificamos acá. Entonces estamos diciéndole pues que si la variable post login-usuario y la variable post login-clave traen texto o están definidas, vamos a ejecutar un código que va a estar dentro de acá del if, que va a ser lo siguiente. Primero vamos a incluir lo que es el archivo main.php, que recordemos tenemos la conexión a la base de datos y otras funciones para evitar inyección SQL. Lo vamos a incluir con require-once, que sería esta. Luego vamos a colocar la ruta acá. Recordemos que el sistema se ejecuta en index.php. Debemos de hacer referencia a que estamos aquí. Entonces colocamos .pleca php para entrar en esa carpeta. Luego pleca y el nombre del archivo, que es main o main.php. Colocamos el nombre aquí y listo. Una vez tengamos incluido este archivo, vamos a incluir otro archivo que nos va a permitir iniciar la sesión, que ese pues lo vamos a crear siempre acá en la carpeta PHP. De momento no lo tenemos, pero lo vamos a crear. Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a pegar, siempre va a estar en la carpeta
PHP y el nombre va a ser el siguiente. Coloquémosle, por ejemplo, iniciar-sesión, o le colocan el nombre que quieran. Entonces vamos a copiar lo que es el nombre. Luego vamos a la carpeta PHP y le decimos new file, es decir, crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta, que es el que hemos nombrado ahorita, que es iniciar-sesión.php. Entonces, cuando enviemos el formulario de iniciar sesión, se va a incluir el archivo que tiene la conexión a la base de datos y las otras funciones, y también el que nos va a permitir iniciar la sesión. Acá vamos a abrir código PHP y vamos a hacer lo siguiente. Al igual como hicimos en la parte de registro de datos, lo primero que vamos a hacer es almacenar los datos en variables. Entonces lo que voy a hacer es copiar este bloque de código para modificarlo acá en iniciar sesión.php. Vamos a pegar y listo. Entonces colocamos el comentario que vamos a almacenar datos, creamos una variable con el nombre que va a llevar, en este caso coloquémosle usuario, le decimos que es igual y utilizamos la función limpiar cadena, que ya sabemos que es para evitar inyección SQL. Entonces el usuario lo vamos a enviar desde este input que se llama login-usuario. Lo vamos a copiar y lo vamos a modificar acá. Pegamos y lo mismo hacemos para el otro. En una variable llamada clave vamos a almacenar el valor que enviemos desde este input que se llama login-clave. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Ya tenemos almacenados en variable los valores que enviamos desde el input ahora, o del formulario, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es verificar los campos obligatorios. En este caso, para iniciar sesión, los campos obligatorios pues son los dos que tenemos acá, usuario y clave. Entonces vamos a copiar esta parte de código y la vamos a pegar acá. Aquí simplemente van a ser las dos variables, que va a ser la primera, usuario. Vamos a modificar, pegar y clave. Estamos diciéndole, si el usuario es igual a una cadena vacía, quiere decir que no está definido, o si la clave es igual a una cadena vacía, quiere decir que no está definido. Entonces, si una de estas dos no viene definida, lo que tenemos que hacer es enviarle una alerta, que es pues básicamente en código HTML que vamos a mostrar en pantalla con el framework Bulma, diciéndole pues que ha ocurrido un error y no ha llenado todos los campos que son obligatorios, ya que para iniciar sesión es obligatorio colocar el usuario y la contraseña. Y como hay un error, detenemos la ejecución del script para mostrar lo que es el error en pantalla antes de detenerlo. Entonces, luego de esto, lo que vamos a hacer es verificar la integridad de los datos, es decir, verificar que únicamente estamos introduciendo los caracteres que son permitidos en los inputs. Lo vamos a hacer al igual que acá, utilizando la función verificar datos que está en archivo main.php, ya que aquí pues está incluyendo todo ese código, podemos utilizarlo también. Voy a copiar lo que es este pequeño bloque para modificarlo e irlo haciendo un poco más rápido. Acá el comentario ya lo había copiado, simplemente pego y listo. Vamos a verificar primero lo que es el usuario. Vamos a copiarlo, lo vamos a pegar acá, lo que es la variable, y vamos a copiar el atributo pattern que tenemos en login.php, que es pues el formato especificado para este input. Vamos a copiar y lo vamos a llevar acá. Entonces en esta parte simplemente pegamos lo que es el atributo pattern. Si el usuario no coincide con el formato especificado o con esta expresión regular, pues vamos a mandar una alerta de error y vamos a detener la ejecución de nuestro programa. Entonces el título lo vamos a dejar así: ocurrió un error inesperado
Aquí vamos a modificar lo que es el texto. Le vamos a decir el usuario no coincide con el formato solicitado. Una vez comprobado lo que es el usuario, vamos a copiar este if para comprobar que también la contraseña venga con el formato que hemos solicitado o con el que está establecido acá en la parte del formulario. Entonces copiamos el atributo pattern y lo vamos a modificar acá. Entonces la clave pues la traemos en la variable llamada clave. Vamos a modificar esta parte de acá o este parámetro y listo. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, la clave no coincide con el formato solicitado. O le colocan cualquier otro texto que quieran ustedes. Entonces ya almacenamos en variables, ya verificamos que los campos vengan llenos, ya verificamos que tengan el formato solicitado o el que debe de ser correcto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las consultas a la base de datos para poder verificar que estos datos son correctos en nuestra base de datos para iniciar la sesión. En una variable que se llame, por ejemplo, check-user o user, vamos a almacenar lo que es la conexión que tenemos en el main.php. Vamos a llamar la función para establecer la conexión a la base de datos. Una vez establecida la conexión, podemos utilizar esta misma variable para hacer consultas a la base de datos. Entonces vamos a decirle que va a ser igual a esta misma variable para poder hacer una consulta con el método query utilizando el símbolo de flecha que es guión mayor. Llamamos a query, abrimos, cerramos paréntesis y finalizamos con punto y coma. Dentro de los paréntesis y en comillas dobles vamos a colocar lo que es la consulta de selección de datos. Entonces va a ser la siguiente. Vamos a ir a la base de datos para verificar los campos que tenemos. Y en este caso pues queremos seleccionarlos todos. Entonces la consulta va a ser select asterisco from, es decir, seleccionar todos los campos de la tabla usuario cuando o where, es decir, con la cláusula where. Y lo primero que vamos a hacer es comprobar que el usuario que viene acá esté en la base de datos. Entonces vamos a utilizar lo que es el campo llamado usuario-usuario, que sería este de acá. Lo voy a copiar para no equivocarme. Luego lo voy a pegar después del where. Le decimos igual y colocamos comillas simples. Dentro de las comillas simples vamos a pasarle el valor que tengamos en esta variable llamada usuario. Vamos a pegarlo acá y listo. En este caso lo vamos a hacer de esta forma, ya que la contraseña pues en este punto viene como un texto normal, es decir, texto plano, y no viene encriptado o procesado por un hash. Entonces no podemos hacer directamente aquí select asterisco from usuario where, es decir, cuando el usuario sea igual al que tenemos en la base de datos y la clave. En algunos casos se utiliza de la siguiente forma. Lo voy a colocar aquí y luego lo voy a borrar. Se coloca así and, o sea, y colocamos lo que es la otra que sería usuario-clave. Vamos a colocarlo acá rápidamente. Pegamos, le decimos igual y colocamos comillas simples. Y colocamos lo que es la clave. Voy a pegarlo acá. Y así sería pues la consulta a la base de datos cuando podemos o cuando utiliza, perdón, lo que es otro tipo de encriptación, por ejemplo el MD5, que es bastante fácil. Podríamos hacerlo antes de llegar a esta parte, encriptar la clave en MD5 y comprobar si esa clave existe en la base de datos. Es decir, si el usuario y la clave existen en la base de datos, se inicia la sesión, pero en este caso no. Entonces no vamos a utilizar esta parte ya que no la tenemos encriptada con MD5, así que no que con password hash, y vamos a utilizar otras funciones para verificar la contraseña, ya que no la podemos recuperar. Entonces sería
select asterisco from usuario, seleccionar todo de la tabla usuario o todo el registro de la tabla usuario cuando el usuario coincida al usuario que estamos ingresando. Tenemos la consulta. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si se ha seleccionado algún registro en la base de datos. Para ello vamos a utilizar lo que es una condicional doble. Con esta misma variable y utilizando row count, símbolo de flecha guión mayor, llamamos a row count para contar cuántos registros hemos seleccionado. Y si hemos seleccionado uno, es decir, esto devuelve cuántos registros hemos seleccionado con esta consulta. Si esto devuelve 1 es igual a 1, es verdadero, continuamos acá, pero si no, debemos demostrar un mensaje de error diciendo que el usuario que ha ingresado no existe o los datos de la cuenta no existen. Vamos a copiar lo que es la alerta que tenemos acá. Lo vamos a pegar aquí y en este caso no es necesario colocar lo que es el exit, ya que en esta parte ya es la última parte de lo que es el código y no es necesario detener la ejecución del programa. Entonces aquí mostramos la alerta de error ya que no hemos hecho una selección de datos, porque nos devolvería 0 si el usuario no existe en esta consulta. Aquí lo que vamos a hacer es decirle ocurrió un error inesperado y vamos a modificar lo que es el texto. Simplemente vamos a colocarle usuario o clave incorrectos. Y listo. Entonces esta sería la alerta de error que se va a mostrar si no se ingresa correctamente lo que es el usuario en el formulario. Pero si aquí devuelve 1, quiere decir pues que ese usuario sí existe. Y vamos a continuar acá. Vamos a sobreescribir esta variable que hemos utilizado para realizar lo que es la consulta. Aquí simplemente vamos a hacer un array de datos. En esta que se llama check user le vamos a decir que es igual a check user y vamos a colocar el símbolo de flecha que es guión mayor y utilizamos lo que es fetch. Esto nos permite hacer lo que es un array de datos de la base de datos mediante la consulta que hemos realizado cuando seleccionamos únicamente una fila. En este caso pues sería eso, seleccionar todos los campos de un único registro. Cuando se utilizan más de una fila se utiliza lo que es fetch all, pero eso lo vamos a ver más adelante en la parte del listado de usuarios, categorías y productos. Entonces se me olvidaba que antes de o al finalizar, perdón, lo que es el programa, lo que se hace es liberar la memoria o cerrar lo que es la conexión. Entonces aquí utilizamos esta variable que tiene la conexión. En caso de error, pues se va a tener que cerrar la conexión. Aquí le vamos a decir que es igual a null para cerrar o eliminar lo que es la conexión a la base de datos. Entonces continuamos acá. Si hemos hecho lo que es la consulta, realizamos lo que es un array de datos de todo lo que hemos seleccionado. Vamos a dar unos enters acá y vamos a colocar una condicional doble para hacer la siguiente comprobación. Ya hicimos lo que es la comprobación de si el usuario existe. Ahora vamos a realizar la de la clave. En la parte de acá en usuario guardar, cuando encriptábamos lo que era la clave, utilizábamos password hash. Entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama password verify o verify, que sería esta de acá, donde comprobamos si un texto coincide con una clave procesada con password hash. Entonces primero le pasamos lo que es el texto que queremos comparar. En este caso sería la clave que estamos enviando desde el formulario, que lo tenemos almacenado en la variable clave. Luego colocamos una coma y la clave procesada por el hash. En este caso, como hemos hecho un array de datos desde la base de datos, podemos utilizar esta variable o este array. Colocamos aquí el nombre
abrimos, cerramos corchetes, abrimos, cerramos comillas, para poder utilizar lo que es la clave procesada, que sería usuario-clave. Simplemente copiamos y pegamos acá. Entonces estamos diciéndole que vamos a utilizar lo que es este array con la clave usuario-clave. Entonces aquí tenemos la clave procesada por password hash que hemos almacenado en la base de datos y la vamos a comparar si coincide con el texto que estamos enviando desde el formulario. Si es correcto, devuelve true, y si no, devuelve false. Entonces el programa podría funcionar de esta manera, pero también le vamos a agregar otra comprobación antes de acá. Vamos a utilizar siempre este array de datos. Lo vamos a pegar después de acá de el paréntesis de apertura y vamos a darle un espacio. Aquí le vamos a decir que si el usuario-usuario, que sería este mismo campo de acá, es igual al usuario que estamos enviando desde el formulario. Luego colocamos lo que es el operador y decimos si el usuario que hemos seleccionado de la base de datos es igual al usuario que hemos enviado desde el formulario y el password o la clave que tenemos en la base de datos coincide con el usuario que estamos enviando desde el formulario. Entonces, si todo coincide, quiere decir que el usuario es correcto y podemos iniciar la sesión. Pero si no, lo que hacemos es enviar un mensaje de error que va a ser este mismo. Vamos a copiar este código y lo vamos a pegar acá, simplemente para mostrar la alerta de tipo error, diciendo pues que el usuario o clave son incorrectos. Pero si los datos son correctos, entonces acá debemos de crear todas las variables de sesión. Recordemos que en index.php incluimos el código donde se inicia la sesión. Entonces, cuando utilizamos el login, pues eso ya está incluido acá y no es necesario colocar esa parte aquí de lo que es el session name y el session start. Entonces vamos a crear las primeras variables de sesión. Vamos a colocar símbolo de dólar, bajo session, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos comillas simples. Acá le vamos a llamar ID a lo que es esta variable de sesión y le vamos a asignar un valor que va a ser el ID que hemos seleccionado de la base de datos mediante esta consulta. Como acá tenemos lo que es el array de datos, simplemente vamos a copiar, pegar aquí y le decimos que el campo pues es usuario ID, que sería el valor que hemos recuperado o seleccionado de la base de datos, que en este caso pues sería 1 para este usuario. En caso de iniciar la sesión con ese usuario, vamos a colocar punto y coma y vamos a continuar con los siguientes. Vamos a pegar acá. Ahora vamos a colocar una variable de sesión que se va a llamar nombre y le vamos a decir que le vamos a colocar el valor que hemos seleccionado del campo usuario-nombre. Entonces vamos a cambiar aquí. Vamos a copiar otra vez esta línea. Vamos a pegarla y el siguiente va a ser el apellido. Creamos una variable de sesión con el nombre apellido y vamos a colocarle el valor de la base de datos que tenemos en apellido. Vamos a modificar acá. Listo. Y por último vamos a crear otra variable de sesión que va a tener lo que es el usuario. Vamos a llamarle esta variable usuario y va a tener el valor del campo usuario-usuario. Vamos a modificar aquí y listo. Ahora lo único que nos falta es hacer la redirección. Vamos a crear una condicional doble acá y lo primero que vamos a hacer es comprobar si existen encabezados para hacer una redirección con JavaScript o también con PHP. Entonces vamos a utilizar lo que es header-send para saber si hemos enviado o no encabezados. Entonces esto también lo vimos en la parte
básica donde simulábamos lo que era un login. Si no han visto ese video, pues les voy a dejar el enlace en la descripción por si quieren verlo. Entonces, primero comprobamos si hemos enviado encabezados o no. Si se han enviado, devuelve true, pero si no, devuelve false. Entonces, si no hemos enviado, va a devolver false, perdón, y vamos a hacer la redirección acá abajo con PHP para no tener problemas. Colocamos header, abrimos, cerramos paréntesis y acá entre comillas colocamos location o location, dos puntos, y le colocamos a donde queremos redireccionarlo. Entonces recordemos que todo el sistema se ejecuta en este archivo llamado index.php. Entonces por ello vamos a colocar aquí index.php y vamos a colocar el símbolo de interrogación, luego la variable de tipo get que utilizamos, que es vista, igual el home, para que al ingresar pues nos lleve a la vista esa, que sería esta de acá. Bueno, acá me he equivocado, sería símbolo de interrogación acá y nos debería de llevar a esta vista cuando coloquemos los datos correctos. Vamos a regresar atrás y aquí pues tenemos esta parte para hacer la redirección con PHP cuando se han enviado encabezados. Pero si no se han enviado, lo que vamos a hacer es hacer una redirección con JavaScript. Para ello vamos a utilizar lo que es echo. Vamos a abrir comillas y vamos a mostrar o imprimir código JavaScript para que se ejecute. Vamos a abrir lo que es la etiqueta de script y la vamos a cerrar también acá. Vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Vamos a cerrar la etiqueta y listo. Vamos a utilizar lo que es window.location. Luego .href es igual. Y en comillas simples vamos a pasar lo que es al archivo donde queremos redireccionar lo que es al usuario, que sería pues este mismo de acá. Simplemente copiamos, que va a ser el index.php. Y mediante el método get pasamos la variable vista, que va a ser el home. Una vez terminado esto, vamos a probar nuestro sistema. Recordemos que tenemos un usuario que se llama Alfaro C. Vamos a utilizarlo acá. Vamos a colocar una clave que no es la correcta para ver si nos muestra el mensaje. Como ven, dice ocurrió un error inesperado, usuario o clave incorrectos. Vamos a colocar ahora los datos correctos. Le damos a iniciar y si ven pues me envía a lo que es la vista home como lo hemos hecho acá. Entonces hemos creado todas las variables de sesión y hemos hecho la redirección correctamente. En el próximo video vamos a trabajar en la parte para cerrar la sesión. Entonces las variables de sesión podemos utilizarlas en cualquier vista, ya que al inicio del index.php se incluye lo que es el session start, que sería este código sessionstart.php, que es el que tenemos en la carpeta inc, donde se inicia la sesión con un nombre y utilizamos session start. Entonces es por ello que podemos utilizar donde querramos lo que son las variables de sesión.